Las historias jamás contadas del Viejo Oeste. Capítulo 1. El forajido sin nombre y el secreto de Deadwood. En las áridas llanuras de Dakota del Sur, entre colinas polvorientas y pueblos nacientes, existió una historia perdida entre las sombras del Viejo Oeste, la historia de un forajido sin nombre, conocido solo por su poncho deshilachado y su revólver de mango de nácar. Se decía que había sido testigo del más grande de los tesoros ocultos en Deadwood, y su búsqueda se convirtió en una leyenda. Deadwood era un pueblo plagado de criminales y aventureros en busca de oro. En una noche de 1877, en el Salón Shem, un desconocido llegó con una bolsa de cuero envejecida y se sentó en la esquina más oscura. Los parroquianos lo miraban con recelo, pues en aquel entonces un hombre que no decía su nombre era un hombre con algo que ocultar. Entre sorbos de whisky y miradas de desconfianza, soltó una historia que dejó a todos en silencio. Según él, existía un pasaje subterráneo en las afueras de Deadwood, una cueva que servía como escondite de un tesoro enterrado por los hermanos Dalton antes de su fatídico enfrentamiento con la ley. Aquel tesoro jamás había sido encontrado. Su narración fue interrumpida cuando dos pistoleros de rostro sombrío se levantaron de sus sillas y con las manos listas sobre las cartucheras le preguntaron con un tono amenazante si lo que decía era cierto. El forajido sin nombre sonrió, se levantó lentamente y dijo: «Solo los que tienen el valor de enfrentarse a la muerte pueden tocar la fortuna de los muertos». Al instante, el salón estalló en un duelo relámpago. 3 disparos se escucharon antes de que la botella de whisky tocara el suelo. Cuando el humo se disipó, los 2 pistoleros yacían en el suelo, mientras el desconocido guardaba su revólver y desaparecía en la noche. Nunca más se supo de él. Solo quedaron los rumores de que cabalgó hacia las colinas en busca de la cueva, donde tal vez encontró el tesoro, o quizás algo mucho peor. Capítulo 2. La venganza de la viuda de Silver Creek. En un rincón olvidado de Arizona existía un pequeño asentamiento llamado Silver Creek, un lugar donde la ley rara vez llegaba y la justicia era administrada por las armas. En aquel pueblo vivía Mary Calloway, una mujer de apariencia frágil, pero con una voluntad de hierro. Su esposo, un minero honesto, había sido asesinado por una banda de bandidos que controlaban la zona. Nadie en el pueblo se atrevió a hacer justicia por miedo a los forajidos. Pero Mary no era una mujer cualquiera. No derramó lágrimas ni imploró ayuda. En cambio, se dirigió al viejo cobertizo donde su esposo guardaba un rifle Winchester y un revólver Colt. Esa noche, el viento trajo consigo el presagio de una tormenta, y con la tormenta, la furia de una viuda en busca de venganza. Uno a uno, los miembros de la banda fueron cayendo en extrañas circunstancias. Un hombre fue encontrado con la garganta cortada en la cantina, otro fue hallado en el desierto con su caballo sin rastro de vida. La gente comenzó a murmurar que los fantasmas de Silver Creek cobraban venganza. Nadie sospechó de Mary hasta que el líder de la banda, Clay Donovan, fue emboscado en el granero del pueblo. Antes de que pudiera sacar su revólver, Mary le apuntó con su Winchester. «Esto es por mi esposo», dijo con voz serena. El disparo resonó en todo Silver Creek. Desde entonces, ningún bandido volvió a atormentar aquel pueblo, y Mary Calloway desapareció en la historia, convertida en leyenda. Capítulo 3. El último pistolero de El Paso. En los confines de Texas, donde la ley aún luchaba por imponerse, El Paso era un hervidero de duelos y vendetas. Entre sus calles polvorientas había un hombre cuya presencia helaba la sangre de cualquiera: Samuel «el Diablo» Carter. Conocido por su rapidez con el revólver y su mirada de acero, se decía que nadie que lo desafiara vivía para contarlo. Carter no era un asesino sin propósito. Su código de honor le impedía matar sin motivo.
Pero cuando un grupo de pistoleros forasteros llegó a El Paso buscando apoderarse del pueblo, Carter supo que era su momento de actuar. Se presentó ante el cabecilla de la banda, un exsoldado confederado llamado Jasper Rowe, y le lanzó un desafío. Al amanecer, en la calle principal, el que quede en pie manda en El Paso. El duelo se convirtió en el evento más esperado de la historia del pueblo. Al amanecer, los dos hombres se enfrentaron bajo la mirada de todos. Un solo disparo rompió el silencio. Rowe cayó al suelo, su revólver aún humeante en su mano. Carter guardó su arma y se marchó sin decir palabra. Desde ese día, ningún forastero se atrevió a desafiar El Paso, y Samuel, el Diablo, Carter, se desvaneció en la leyenda, dejando tras de sí una historia que aún se cuenta en los salones del oeste. ¿Quieres más historias como estas? Síguenos para más aventuras.